Listo, Skital, ya está grabando. Estás muteado. Qué pena, Julito, te voy a preguntar por el chat porque acabo de ver y no tengo el poder, pero ya me puedes dar el poder para grabar y desgrabar. Por supuesto, en esas estoy. Listo, y ya, listo. Entonces voy a poner a grabar, voy a hacer mi pequeña introducción y ya le damos. Uy, me dice que todavía no tengo el permiso. ¿Será que salgo y entro? No, dame un segundo. Ok. Problemas del directo. No, pero ya podemos seguir. Y tú ahorita tienes el poder. Bueno, listo. Entonces vamos a seguir, voy a hacer la introducción. Recuerden que tenemos nuestra hackathon académica de Ethereum. La idea es que lo que hemos venido aprendiendo en este curso, pues lo apliquemos. Recuerden que invita a Educate, Itipu, Uportic, la incubadora que nos regalan un super premio, que es el equipo que gane va a ir directamente un proceso de aceleración, a acelerar su emprendimiento, su idea. Y también tenemos a Arbitrum, definitivamente, y que sin Arbitrum pues no tendríamos la posibilidad y los recursos para hacer este curso, y la Ethereum Foundation. Entonces, recuerden que somos Educate, somos tres tipos que una vez ganamos algunas hackatones y queríamos compartir pues, como en comunidad toda esta posibilidad de poder construir en la Web3, construir en blockchain. Eh, Algo sé de Solidity, algo sé de aplicaciones descentralizadas, pero nada de trading ni nada de eso, si no lo entiendo, pues ahí sí no puedo colaborarles, pero sí sé cómo pues, hacer algunas cosas. Recuerden que nos encuentran aquí en Educate, tenemos nuestra plataforma de Moodle, donde tenemos todos nuestros cursos y todo el material, y tenemos un pequeño faucet donde tenemos unos tokens que nos regaló la Arbitrum Foundation, pues para que ustedes puedan desplegar sus contratos inteligentes. Entramos aquí, esto es lo que llevamos hasta el momento, la parte de uno, recuerden, clases nos dio Julito, todo lo que era introducción a blockchain, entender que era una wallet, el trilema de la descentralización, también vimos algo de ciberseguridad y algo de criptografía, recuerden que vimos con nuestro amigo Javi, que también está por allá en Tailandia, y luego de esto, pues nos separamos en dos grupos basados en nuestras, digamos que nuestras actitudes. Un track para desarrolladores, donde empezamos a ver directamente el lenguaje de programación Solidity, donde yo los acompañé del 1 al 29 de octubre, donde aprendimos Solidity, aprendimos algunas cositas de cómo crear NFTs, tokens y desplegar contratos inteligentes. Y una parte 2, pues donde las personas que no eran desarrolladores empezaban a ver algunas, lo que era el tema de oportunidades del sistema, donde tuvimos a unos invitados de lujo, tuvimos al legendario James Murillo, que muchos de ustedes ya lo conocieron, tuvimos a Ángela Ocando, en fin, que nos explicaron sobre temas de gobernanza, temas de DeFi, de ReFi y todo esto. La semana pasada tuvimos un pequeño descanso, donde nos centramos en lo que era la hackathon y una avalancha de ideas de su parte, donde por cierto tiene unas ideas geniales de NFT, de gobernanza, de marketplace, de fusionar la Web3 con la Web2, en fin. Y como les decía yo en esa clase, cambiando el mundo, una hackathon a la vez. Y bueno, ya aquí entramos como a nuestra última etapa, donde estamos pues nuestra parte 3, donde tuvimos que hacer dos clases al tiempo, desafortunadamente, para poder llegar a nuestra hackathon. O sea, los jueves vamos a tener clase de desarrolladores y también clase de constructores, donde pues están viendo todo el tema de desarrollo intermedio, donde están viendo algunos frameworks para desarrollo de aplicaciones, WADMI, y van a ver lo que se llama Speedrun de Ethereum. Y aquí en la parte 3B, que es donde estamos nosotros en este momento, el desarrollo de habilidades. Yo opino, y se los digo a ustedes con toda franqueza, y lo decía cuando estaba iniciando pues esta introducción, no solo las habilidades técnicas hacen que tu proyecto sea exitoso, hay un tema de marketing que es muy importante y sobre todo un tema que uno deja a un lado y que no debe dejarlo nunca, nunca a un lado, es el tema legal, que es, Ana nos acompaña el día de hoy para ayudarnos con eso. Viene nuestra hackathon del 6 al 8 de diciembre. Una vez terminemos esto, y pues van a ustedes a tener 48 horas, literal, para poder sacar o por lo menos hacer un MVP de un producto mínimo viable de su idea, de lo que van a hacer. Y ya saben que van a haber algunos premios que Julito está consiguiendo por allá en Tailandia, como ustedes saben, Julito es el canciller de Educate, está por allá en tema de recolección, pues para poder dar unos premios, pero el principal premio, que ingresen directamente a la incubadora a desarrollar su idea.
Entonces, sin más preámbulos, pues Analisa nos va a acompañar el día de hoy y nos va a dar todo ese contexto. Osquitar, perdón, te interrumpo. ¿Tú podrías volver a compartir y mostrar la siguiente diapositiva, la última, que es la que tiene el programa de este curso? Sí, te faltó el programa del curso. Perdón, además del directo. Así, perdón. Entonces tenemos la clase 1, donde estamos en este momento, donde Analisa muy amablemente de Rosario nos está acompañando. La clase 2, que es el tema de tokenomics con el legendario James Murillo. Por favor, ya saben que esta clase va a ser larga, saben que James, uno puede estar 5 horas escuchándolo y es un tipo que, tremendo orador, James Murillo. Metodologías ágiles y de Scrum, nos va a dar Laura, donde vamos a aprender aquí como algo de cómo se organizan, cómo se hacen los sprints y todo eso. Clase 4 de comunicación asertiva, que también nos va a acompañar Laura, ella es una psicóloga. Es nuestra Laura, ¿cierto? Laura. Sí. Ok, uy, ella en estos temas es súper, es una dura, yo me atrevo a decir con el tema de comunicación asertiva, es súper buena, ya nos hizo un tallercito y créeme que este tallercito también, de por sí todos, es que aquí definitivamente yo no me perdería nada, aquí yo creo que no voy a estar, yo creo que si me lo permiten, yo voy a estar más aquí en estas clases que en las de desarrollo. Luego vamos a ver cómo vender tu proyecto, pues definitivamente debemos hacer equipos multidisciplinarios. Vuelvo a mi ejemplo como desarrollador, un desarrollador es muy introvertido. Oye, Oscar, ¿esa fecha sí está correcta? ¿Cuál? ¿Hay 2 clases el 26 y 2 clases el 28? Julillo. No, Señor gracias, Rosillo, Henry. gracias. Sí, ya cuadro las últimas 2. Gracias. Sí, tiene razón. El 3, el 3 de diciembre y el 5 de diciembre. Ok, sí. Gracias, Henry. Gracias, Henry. Y presentar este proyecto nos va a acompañar Jona, también, ya lo hemos tenido en clases anteriores. Como saben, él fue profesor de Platzi y es, mejor dicho, excelentes. Julito, oradores de lujo tenemos. Creo que si me permiten, a mí yo me voy a venir más para estas clases que las desarrolladores, porque creo que va a aprender más, en mi caso va a aprender más aquí en esta parte. Entonces ahora sí, perdón, porque como les decía, hemos tenido problemas ahí del directo, de que tenemos 2 clases al tiempo, pero sin más preámbulo, ya le doy yo, si Henry Figueiredo muy bien, voy a darle paso a Anelisa para que se presente. También le pedimos disculpas a Anelisa porque ya también esto lo de Julito pasó hace última hora y tuvimos que correr un poco, sé que se nota, pero no, pues ya vamos a entrar en materia. Anelisa, entonces ya es toda tuya la reunión. No, por favor, nada de disculpas. Gracias por la invitación. Veo que yo soy abogada, se van a dar cuenta cuando pase mis diapositivas que están muy lejos del diseño de la que acaban de pasar. Mi idea es es mucho el tema regulatorio, no quiero ser aburrida, no quiero exponer ni artículos ni leyes. Mi idea es tratar de hacer un pantallazo general. El temario que me pasaron es ambicioso en el sentido de los puntos que hay que tocar, pero está todo relacionado con todo, así que muchas veces vamos a estar hablando de los últimos temas al principio. Otra cuestión, soy argentina y hablo muy rápido, así que si no me entienden algo, me frenan, porque la ansiedad es una característica que tengo, así que suelo ir incrementando la velocidad a medida que avanza la clase. Bueno, así que bueno, voy a empezar tomando lo que dijo Oscar, que es real, que me pasa muchísimo que me encuentro con desarrolladores, con builders, y están completamente ensimismados en su proyecto y descartan totalmente la parte regulatoria. Es más, muchas veces ni siquiera tienen un abogado en su equipo. Obviamente al principio no es tan fácil, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema regulatorio está. Un poco quería contarles, porque me parece que la idea viene cuando aparece el white paper de Satoshi, con esta idea de poder transaccionar al margen de los terceros de confianza, de las instituciones, de los gobiernos, y bueno, pareciera que si nos manejamos en el mundo de los bits, podríamos estar al margen de la regulación. Pero claro, eso es una idea, una utopía al inicio, porque a medida que empieza a avanzar la cuestión,
vemos que aparecen los exchanges centralizados, por ejemplo, que tenemos una primera vinculación con el mundo real. Tengo que entrar por fiat. O cuando empiezo a utilizar ya una criptomoneda, cualquiera sea, para adquirir bienes o servicios que están en el mundo real. Entonces, cuando salgo del mundo de los bits para meterme en el mundo de los átomos, que es un mundo regulado, porque vivimos en un mundo regulado, indefectiblemente toca la regulación. Y ahí es donde, si no estamos acordes a la regulación, podemos tener problemas. Porque uno dice, ¿para qué existe la regulación? Bueno, obviamente, nuestro mundo es civilizado, la regulación ordena, establece derechos, establece obligaciones, establece sanciones. Y bueno, a medida que avanzamos, uno dice, supongamos, primer exchange centralizado, toco fiat, moneda fiat. Lo primero que ocurre es, ¿de dónde vienen esos fondos? Entonces, ¿qué pasó? Al principio veíamos Bitcoin, Ethereum, el resto de las altcoins, y las instituciones, de alguna manera, desconfiadas, salieron con comunicados, esto es volátil, cuidado con la inversión, estas son estafas, no hay ningún gobierno detrás, no es moneda de curso legal. O sea, empezaron a atacar, de hecho, se dieron muchos casos de estafas en general, muchas pérdidas de los usuarios. Y claro, de alguna manera, ahí es donde aparece la necesidad de la regulación. Pero ¿qué pasó? En el 2017, cuando Bitcoin toca $20.000, ahí es donde comienza la verdadera producción normativa. ¿Por qué? Porque en Argentina se llama FIP, pero Hacienda, digamos, o sea, el organismo fiscal de los países que detectaron, acá hay un activo, y esto parece que viene real. Entonces, a partir de ahí, todos pusieron los ojos y comenzaron a regular. Entonces, ¿por qué uno dice que la regulación es tan importante si yo puedo programar smart contracts y, como decíamos, estar en el mundo de los bits? Porque toco activos del mundo real, porque genero tokens que representan activos, derechos, y todo eso va a repercutir en el mundo real. Y cuando hablamos de tecnología, la tecnología es neutra. O sea, la tecnología, en definitiva, es una herramienta, pero siempre está representando, como decimos, derechos de propiedad, derechos de participación, activos. Y esos son los que efectivamente están regulados. Y ahí es donde nosotros debemos atender. Les pongo un ejemplo. Hace un tiempo, en una consultoría que yo estaba haciendo, me muestran una demo y me dicen, estoy haciendo, dice, voy a hacer NFT, porque habíamos estado hablando antes de la regulación y el NFT consideraba que no estaba encuadrado en ciertas normativas que ahora vamos a ver, y en realidad era una tokenización inmobiliaria, es decir, fraccionaban los tokens de un inmueble, o sea, fraccionaban el inmueble, los derechos sobre el inmueble. Y yo le digo, ¿por qué vos hablas de que es un NFT si para mí es un token fungible? No, me dice, porque le puse el estándar, el ERC 721. Claro, pero eso es tecnología y en realidad cuando el regulador lo vea no va a ver cuál es el estándar que vos le pusiste, lo que va a ver es qué está representando, cuál es el activo subyacente. Entonces ahí eso es muy importante para cualquier desarrollo. Yo voy a compartir, hice unas diapositivas que, como les comentaba, son un poco, están peladas, digamos, ¿no? Pero bueno, la idea es que me sirvan de guía para, a ver, un segundito. Acá. Ahí se ve bien, ¿no? Sí. Perfecto, Ana, se ve perfecto. Bueno, estas se las copié a ellos, así que hasta ahí viene bien. No, la idea de las diapositivas es más que nada ir siguiendo el programa para que no nos olvidemos. Pero bueno, por eso acá les traigo un mapa, digamos, de cómo está la regulación hoy en materia de criptomonedas. Y vemos que hay muchos donde dice legal. ¿Qué vamos a encontrarnos? Está llena de jurisdicciones y la normativa es diferente en cada una de ellas. Y aunque diga legal, no significa que sea una jurisdicción para ir a poner nuestro proyecto ahí, porque muchas veces la normativa puede ahogar o ser demasiado estricta y no permitir el desarrollo.
quizás, bueno, obviamente en donde está ilegal no, pero hay que tener un mapeo porque hay muchas jurisdicciones, hubo mucha regulación últimamente y esto es un trabajo interdisciplinario. Yo tengo una frase que no es mía, la adopté, la copié, pero yo digo que si ustedes van a desarrollar un proyecto, tienen que buscar una jurisdicción, que ahora vamos a ver algunos puntos que a mí personalmente me parecen interesantes y que seguro hay otros que pueden incorporar. Simplemente fue una guía que yo armé en función de la práctica, de mi práctica. Pero fundamental, tiene que ser una jurisdicción que trate bien al capital. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, la cuestión tributaria. Si la cuestión tributaria es absorbente, no, o sea, digamos, hay una gran presión tributaria y yo les diría, salgan de ahí. ¿Por qué? Porque el capital es mimoso, como los gatitos, y va donde lo tratan bien. Entonces, recordemos esto, porque es tal cual. Se van a dar cuenta de que si no, no van a tener fondos. Por ejemplo, la cuestión política de un país también es importante. La seguridad jurídica es importantísima. Nosotros en este momento en Argentina, que tuvimos un cambio de gobierno y que está siendo bastante pro-cripto, bueno, lo mismo está pasando ahora en Estados Unidos. Claro, Estados Unidos tiene una estabilidad, o sea, todo el mundo confía en Estados Unidos, pero en Argentina no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahora un gobierno pro-cripto, si se quiere, pero dentro de 2 años o 3 no sabemos si volvemos de nuevo para el otro lado, o sea, tipo péndulo. Eso no nos da seguridad jurídica. Entonces, estas cuestiones, y lo digo con todo el dolor del alma porque me encanta, o sea, estamos recibiendo un montón de proyectos, pero digo, esto juega en contra, nuestro pasado nos condena. Entonces acá yo armé una pequeña lista de algunos puntos a tener en cuenta, y no quiere decir que sea un checklist que tienen que estar todos estos puntos, pero son cuestiones que hay que analizar. La primera que no la puse acá, y esto sí se los digo por una cuestión práctica, es tener en cuenta, porque lo primero que hace un proyecto es estructurarse en una sociedad, o sea, qué estructura legal le vamos a dar a esto, cómo vamos a hacer después con el tema del capital, las acciones, bueno, todas estas cuestiones que en general tienen las startups. Y es muy importante tener en cuenta en qué jurisdicción se va a establecer. Por las facilidades que tengan, muchas, por ejemplo, se constituyen corps en Estados Unidos, algunas que van a recibir inversión. Bueno, eso depende de la estrategia que cada uno haga. Pero es importante tener la regulación del país. A mí me toca a veces inscribir sociedades para proyectos acá en Argentina, y por ejemplo, les cuento, hay un tema legal que nos exige que en el directorio la mayoría absoluta de los directores tengan domicilio real en Argentina. Esto complica un montón cuando van a hacer una sociedad local, ¿no? Porque tienen que tener gente acá de entrada. Entonces, estas pequeñas cosas que al principio no parecieran llamarnos la atención, tiene que ver. La flexibilidad con la que yo constituyo el vehículo jurídico de mi proyecto es un punto a tener en cuenta. Tenemos las recomendaciones del GAFI. ¿A qué me refiero con esto? Es muy importante que el país esté alineado con el GAFI. Yo hablo mucho de mi país porque, bueno, es lo que más manejo, pero se puede replicar a la TAM. Por ejemplo, Panamá en el 2019 entró en la lista gris del GAFI. Le tomó hasta enero de este año poder salir, con mucho esfuerzo. El GAFI es un organismo internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que lo que hace es dicta recomendaciones para que los países cumplan en función de la prevención del lavado de activos, el terrorismo, el financiamiento del terrorismo y también de armas de destrucción masiva. En estas recomendaciones, que son 40 y que se van actualizando, aquellos países que no pasen la evaluación del GAFI caen, claro, Venezuela entró en la lista gris. Es tremendo entrar en la lista gris. Es tremendo porque se pierde el acceso al financiamiento internacional. Se encarecen los créditos.
se cierran comercializaciones. Entonces, no solo que para un país es terrible, sino no vamos a ir a meter nuestro proyecto en un país que esté en la lista gris o que esté en la cuerda floja. Nosotros en Argentina pasamos la evaluación ahora en octubre, o sea, no entramos, zafamos de entrar en la lista gris. Pero bueno, hubiese sido caótico. Entonces, ese es un primer punto, tener en cuenta un país que cumpla con estas normativas, que además, después vamos a ver, se les aplican a los proveedores de servicios de activos virtuales, a los emisores, o sea, estas normativas del GAFI, que es para prevenir el lavado de activos, es una crítica que en general los abogados hacemos, porque lo que hacen es trasladar la carga que debería tener el Estado en combatir el narcotráfico, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, se lo traslada al particular. Entonces después, las empresas, los profesionales, terminan emitiendo reportes de operaciones sospechosas, monitoreando el origen de los fondos, un montón, una carga administrativa muy grande que la termina haciendo un particular, cuando debería hacerlo el Estado. Pero bueno, esa es crítica aparte, la normativa está y todos los países la cumplen, y cuando no se cumplen, las sanciones son graves, incluso sanciones penales, ya para los particulares. El segundo punto, no este no es un punto en orden de jerarquía, son aspectos a tener en cuenta. Es la regulación de criptoactivos, clasificación de emisores y proveedores de servicios de activos virtuales. El hecho de regular los proveedores de servicios de activos virtuales, o VASP, como se dice en GAFI, que son Virtual Assets Service Provider, es una exigencia para no caer en lista gris, o sea, tiene que estar regulado. Vuelvo al ejemplo de mi país. Estábamos por caer en la lista gris, justo en el cambio de gobierno hubo que hacer algo rápido para darle al GAFI lo que él quería, y en marzo sacaron todo junto. En una ley metieron la regulación de los proveedores de servicios activos virtuales, sacaron un registro, todo rapidísimo, ahora se está como emprolijando. Pero fue todo para cumplir con el GAFI. ¿Y por qué hablo de la clasificación de emisores? Esto es muy importante, porque cuando uno va a hablar de la emisión de tokens, puede haber tokens cuya emisión sea ilegal si no cumplo con determinadas licencias, como en el caso de los security tokens, o puede ser que yo tokenice, y si no tengo una regulación que le dé efecto al token, un efecto entre las partes o un efecto ante terceros, ese token puede no tener mucha funcionalidad en sí misma. Entonces, es importante, porque supongamos, si yo hago un security token y lo vendo abiertamente y no estoy inscripta en la CNB o en la SEC o en la CNMV, el organismo del mercado de capitales que corresponda, estoy haciendo una oferta pública irregular. Eso tiene sanciones civiles, o sea, económicas, multas, y penales. En Argentina es un delito. Entonces, es importante saber qué estoy haciendo, cuál es el activo y cuál es la normativa que le aplica a ese activo. Y después vamos a ver que para poder determinar si un token es un security o no, hay países o jurisdicciones donde las normas están más claras y hay otras donde no están tan claras. Vamos a lo que es presión fiscal razonable. Era lo que les decía antes. Si al capital no lo trato bien, no va a ir ahí. Entonces, no vamos a recibir inversiones si estamos ahí. El tema de la presión fiscal sirve tanto para la constitución de una empresa como para los usuarios. A veces no se desarrolla un determinado producto por la alta presión tributaria. O lo que ocurre en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, no se declaran muchas operaciones, pero acá, salvo lo que es P2P o no custodia, digamos, o descentralizado, todo lo demás está completamente monitoreado. Bueno, les hablé ya de la seguridad jurídica y la institucionalidad. Esto es muy importante, sobre todo la cuestión política en Latinoamérica. Protección de la propiedad intelectual, muy importante que todo desarrollo que se realice esté protegido, que no se pueda copiar sin ningún problema. Sumo lo que dijo Oscar, que no lo tengo acá en la lista, pero es la protección de datos. La mayoría de los países tienen protección de datos, y hay algunos más sensibles que otros, hay
normas, procedimientos de cómo deben registrarse, cómo deben usarse o resguardarse esos datos. Que existe un marco regulatorio para los smart contracts y las DAOs. En realidad, esto está en lo que es smart contract, está bastante en desarrollo, no o sea, se aplica el derecho que ya tenemos vigente en la mayoría de los países, que yo lo que quiero aclarar es esto, que no haya regulación específica no significa que eso quede al margen de la ley. Significa que le vamos a aplicar el sistema jurídico que ya existe, pero que no fue diseñado para esta realidad o esta tecnología. Entonces, eso me da incertidumbre, porque puedo pensar que puede ir para un lado, pero no tengo la certeza. No quiere decir que no se aplique, lo que quiere decir es que no tengo una norma específica. Voy a aplicar los principios generales del derecho. No queda al margen de la ley. Y en cuanto a las DAO, es muy importante que haya una regulación, porque si no, ya hay antecedentes donde a las DAO, si no hay una estructura jurídica detrás, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que en Wyoming, en Delaware y en algunos otros estados, la LLC, que es la Limited Liability Company, que es una sociedad de responsabilidad limitada, permite ser la estructura de una DAO. Entonces, la responsabilidad va a estar limitada por la normativa de fondo, por la normativa societaria. Pero si yo no le pongo una estructura jurídica atrás a la DAO, se considera, como en Estados Unidos se llaman partnership, o en Argentina sería como una anterior sociedad de hecho. Los socios pasan a ser responsables solidarios, o sea, no los socios, los token holders, los miembros de la DAO, responsables solidarios de todo lo que ocurra con la DAO, porque no tengo un límite jurídico de la responsabilidad. Entonces, es importante también, según el proyecto que cada uno tenga, a qué jurisdicción voy. Pero es muy importante dar una estructura jurídica a una DAO para limitar la responsabilidad. Bueno, y finalmente el tema de la política de innovación y el sandbox regulatorio, porque así como vimos antes en el mapa general, que había lugares donde era legal, otros ilegales, hay muchos que están en proceso, hay mucha tierra fértil en algunos países, y vuelvo a insistir, en Latinoamérica, porque Europa ya sacó MiCA y ya está más avanzado, y ha cometido errores, y bueno, pero está más avanzado, y nosotros tenemos mucho por construir. Entonces, podemos usar el ejemplo de otras jurisdicciones, podemos poner nuestra propia impronta y establecer sandbox regulatorios, que es probar, obviamente, los diferentes proyectos en un marco regulado con flexibilidad de normas que nos puede permitir avanzar mucho. Yo creo que en general, sin hablar de países en particular, pero en general Latinoamérica está en una posición única. Ahora en octubre estuve en Europa, en España, en unos eventos en el Merge Madrid, y hablando con varios referentes del sector, y están todos apuntando a Latinoamérica. Pero es increíble, realmente me sorprendí, porque por ahí nosotros apuntamos hacia el viejo continente, y ellos se dieron cuenta que la posibilidad está acá. De hecho, MiCA, que es el reglamento que se aplica a los 27 Estados miembros, esto es importantísimo, porque me acuerdo de una conversación con Alfredo Muñoz García, que para mí es un gran referente jurídico de habla hispana, para mí es el número uno, y él me decía, ¿cómo puede ser que ustedes en Latinoamérica no tengan como una especie de Unión Europea? Porque, ¿qué es lo bueno? Ellos tienen 27 Estados miembros donde se aplica una normativa estandarizada, donde uno saca licencia en un lado y tiene una especie de pasaporte europeo, que le permite comercializar con todos los Estados miembros. O sea, les da una facilidad que nosotros no tenemos. Y cuando me lo preguntó, yo le digo, ay, Alfredo, le digo, lo que pasa es que en su momento obviamente lo pensé con la cabeza argentina y dije, bueno, hay historias, hay países con los que nos llevamos mejor que con otros, pero me dice, pero nosotros pasamos 2 guerras mundiales y ahí tenemos distintos idiomas, y es verdad, la verdad que es como una asignatura pendiente que tenemos y que nos potenciaría mucho, pero bueno, lamentablemente
Esto va a título de chiste, porque yo les tiro un montón de cosas que hay que cumplir, pero van a ver que si las hacen es porque después no tienen riesgo. Bueno, vamos a pasar al segundo punto del programa, que es el marco regulatorio en el panorama internacional y una visión general de los países y de los organismos. Ya les había comentado del GAFI, que hace estas recomendaciones, que si bien no son vinculantes, si no las cumplo caigo en lista gris. O sea, esto de no ser vinculantes es como, entre comillas lo digo, pero bueno. ¿Cómo fueron surgiendo estas recomendaciones? Surgen y después se van actualizando. Un poco la idea del GAFI es decir, a ver, si un proveedor de servicios de activos virtuales o billeteras virtuales realiza operaciones de tipo financiero, al igual que en el mercado financiero tradicional, se le aplican las mismas normas. A igual trabajo, igual regulación. A igual actividad, igual regulación. Entonces, empieza a trasladar esta carga que tiene el mercado financiero hacia los proveedores de servicios de activos virtuales. Y ahí lo que vemos, y después los proveedores de servicios de activos virtuales empiezan a cargarle a los usuarios, porque si ellos tienen que reportar operaciones o información, ¿a quién le piden? Al usuario. Entonces es toda una cadena de, si se quiere, complejidad que cuando se pensó en Web3 al principio, uno decía, entro, tengo mi wallet, o sea, tengo, digamos, es todo pseudoanónimo. Bueno, ya no, salvo que nos manejemos en el mundo de las finanzas descentralizadas, donde no le queda mucho tiempo para la regulación, ya está por salir MiCA 2 y están viendo cómo, de alguna manera, regular, sobre todo por el tema del financiamiento y del lavado de activos. Eso preocupa muchísimo y bueno, están viendo cómo regular esta cuestión. Sin que tengan que aprenderse las recomendaciones, la idea es siempre la misma. Tenemos la recomendación 15, que es de las nuevas tecnologías, y ¿qué me dice? Que aplico las mismas normas que a las instituciones financieras tradicionales. O sea, nuevas tecnologías, genial. Haces lo mismo que las instituciones financieras, va las mismas normas. Debida diligencia, ¿qué es el KYC? Es Know Your Client, conozca a tu cliente. Me voy a dar de alta en un exchange y bueno, tengo que presentar, ya todos lo saben, ni siquiera se lo tengo que explicar, pero de todo. Y aparte hay que validar, a mí Binance me está pidiendo ahora que no, una nota del banco que no tiene el sello, cosas que digo, pero ¿qué me están pidiendo? Bueno, por eso, empiezan con un nivel de detalle para verificar cuál es tu actividad, nombre completo, todos los datos, verificar que mi dirección coincide con el impuesto o el servicio que estoy dando, un montón de cuestiones para poder realmente conocer quién es mi cliente y descartarlo del origen de fondos espurios o oscuros. Tengo la Travel Rule. ¿Qué es la Travel Rule? El proveedor de servicios de activos virtuales tiene que saber, tiene que informar información sobre el receptor y el destinatario y el emisor de la información y la operación, perdón. O sea, empiezan a acercar todo esto. Y el reporte de operaciones sospechosas, que acá es donde yo le digo hay un traslado de la carga hacia, acá porque estamos hablando de proveedores de servicios de activos virtuales y por ahí son más grandes, si se quiere, porque un exchange tiene espalda para dar cumplimiento a todo esto. Pero, por ejemplo, y esto les voy a hablar de Argentina, pero entiendo que ocurre lo mismo en los otros países. Cuando uno va a estructurar una emisión de una tokenización, puede optar por una sociedad, puede optar, en el caso nuestro, para nosotros la figura del fideicomiso es muy maleable, entonces lo usamos mucho. Y todos ellos, los directivos de las sociedades según las actividades o los fiduciarios, son sujeto obligado WIF. ¿Qué significa esto? Que tienen que cumplir con todas estas normativas y hacer los reportes de operaciones sospechosas. Entonces, claro, según qué estructura haga, según qué actividad tenga, además, dentro de mi empresa, tengo que tener un oficial de cumplimiento
y además hacer un monitoreo de qué dinero me ingresó. O sea, ¿por qué? Con determinados umbrales. Esto se llama, se hacen manuales de procedimiento, se hace una matriz de riesgo, y entonces digo, por ejemplo, si el dinero, me pasa en Rosario, yo vivo en Rosario y tenemos un problema con el narcotráfico que, bueno, está lejos, pero entonces ya el hecho de ser de Rosario me coloca en una situación donde me van a mirar con lupa, por ejemplo. O el umbral, ¿qué dinero vamos a recibir? Supongamos, estamos vendiendo tokens de una tokenización a $500, perfecto. Mi matriz de riesgo dice, puedo recibir hasta $1.500, $2.000 sin problema. Cuando supero eso, ya lo tengo que mirar con lupa. ¿De dónde viene? Sacar más información, pedir origen más, o sea, certificado del origen de los fondos. Toda esta carga, tampoco que nos asuste, ¿no? Porque uno por ahí dice, bueno, estoy empezando un proyecto y hay 1000 cosas. No, no es para asustarse porque hay veces que es progresivo, que es según la actividad, pero uno tiene que saber que puede llegar a ser sujeto obligado, y si es sujeto obligado hay que dar cumplimiento a esto. Hay formas de hacerlo menos costoso. Uno se puede poner como oficial de cumplimiento a uno de los del equipo, o sea, uno puede ir armando la estructura hasta que despegue y pueda contar con más fondos para armar esta cuestión, o sea, esta espalda administrativa que pueda monitorear todo. Se puede ir haciendo, pero la realidad es que hay normativa que hay que tener en cuenta según qué producto queremos desarrollar. Siempre es en función de cuál es el activo subyacente. Sobre todo, y les voy haciendo un spoiler, cuando nos metamos con securities, hay que tener una estructura bastante sólida porque hay mucha responsabilidad en juego. Los otros criptoactivos por ahí pueden ser mejores. Esto es un poco lo que nos pasa cuando nos pasamos la evaluación, esto que les contaba. Y la verdad que lo lamento por Venezuela porque, bueno, somos todos hermanos los latinoamericanos. Acá vamos a hacer algo muy, muy rápido de la clasificación de los tokens, más que nada para poder entender qué normativa puede ser la más complicada y cuál no. Dentro de los tokens, cuando hablemos de taxonomía de tokens o de clasificación de tokens criptográficos, pueden encontrar un montón. Nadie, como decimos nosotros, tiene la posta, o sea, no hay una fija. Y en general, las clasificaciones no son estancas. Entonces puede darse la situación de que uno considere que es un utility, pero tiene elementos de security, y entonces es un token híbrido, y eso puede complicar la definición. Cuando se da esta solapa, digamos, donde empezamos a compartir elementos de una categoría con otra, la regulación que se va a aplicar es la más exigente, la más restrictiva. Entonces, si yo tengo un utility que de golpe, porque acaeció un determinado hecho, una condición, se cumplió, se convierte en security, por decir, tenía derecho a la prestación de un servicio, y si acontecía, no sé, la empresa vendía más de tanto, superaba determinado límite, paso a tener participación en equity, en las acciones de la sociedad, ahí me convierto en security. La regulación de ese token va a ser la de security. Siempre tuve que cumplir entonces la normativa de security. ¿Qué clasificación vemos acá? Que me parece interesante. Dentro de los tokens criptográficos tenemos aquellos que son criptoactivos y aquellos que no son susceptibles de evaluación económica, más que nada los certificados, la identidad, derechos políticos. Pero dentro de los criptoactivos tenemos los security tokens, que son, yo la verdad que hablaba de security y no sabía si ustedes están al tanto de las definiciones, pero bueno, ahora llegó el momento. Los security tokens son los que representan valores negociables o instrumentos financieros. Por ejemplo, acciones de una sociedad, bonos,
todo lo que está resguardado por el mercado financiero. Después tenemos, y a ellos se les aplica esa normativa que es la más estricta. Después tenemos los utility tokens, que son aquellos tokens que a mí me dan derecho a un servicio o a un producto. Después tenemos los asset-based tokens, que son los que tienen un activo subyacente. Por ejemplo, si yo tokenizo un inmueble directamente, tiene un activo. Y finalmente tenemos las criptomonedas, los tokens de pago. Dentro de estas clasificaciones, también vamos a tener los NFT y los tokens fungibles. Según si el token representa algo único, va a ser un NFT, porque ya no lo puedo fraccionar más, porque representa es algo individual. El concepto de fungibilidad es que el individuo de una especie es intercambiable con otro individuo de la misma especie, en calidad y cantidad. Calidad y cantidad. Entonces, cuando yo fracciono un token, en general lo que obtengo son tokens no fungibles, que son intercambiables entre sí. ¿Cómo puedo saber yo si la normativa del security token va a ser aplicable o no? Si es un security, no solo por el activo subyacente, que si es un bono, una acción, equity, o sea, capital de una sociedad, deuda. Bueno, si es un instrumento financiero, de cajón, que es un security. Pero además, por la forma en que lo comercializo. Por ejemplo, si yo tengo tokens que representan derechos sobre un inmueble, pero que eso no es un instrumento financiero, pero lo fracciono y lo vendo, puede ser es en realidad un security token, porque yo estoy, en realidad lo que ocurre ahí en Argentina y en muchos países de Latinoamérica y en Estados Unidos es que se aplica lo que se conoce como el test de Howey. ¿Qué es el test de Howey? Ahí está, exactamente. El test de Howey es lo que yo le tengo que aplicar al token para ver si constituye un contrato de inversión. Un contrato de inversión es un valor para la SEC, que es la Security Exchange Commission, que es como la CNB o Comisión Nacional de Valores, es el organismo máximo. ¿Qué me dice el test de Howey? Si yo voy a hacer una inversión con la expectativa de obtener una ganancia en una empresa común, pero esa ganancia la obtengo del esfuerzo de un tercero, es un security. ¿Qué quiere decir? Renta pasiva. Pongo plata para comprar algo y voy a obtener una ganancia, pero esa ganancia no viene de mi trabajo, viene del trabajo de otros. Entonces, si yo voy a comprar un token que representa X metros cuadrados de un inmueble, lo compro con la expectativa de una ganancia. Y esa ganancia no es porque yo estoy trabajando o estoy haciendo algo, es porque el token se valorizó por el desarrollo que está haciendo una tercera persona. Lo mismo que si yo hago un préstamo en tokens, o sea, se tokeniza deuda, estoy obteniendo una expectativa de ganancia, una rentabilidad, pero que me la da otro. Entonces, eso lo convierte en security. La tokenización de deuda, de equity. ¿Hay formas de que no sea security? Según la jurisdicción, hay formas de estructurar para evitar que se considere un valor negociable el derecho que estoy tokenizando. Nosotros en Argentina, por ejemplo, y también sé que lo han hecho en otros países, lo que se hace no se hace con acciones, con las acciones es más complejo, porque la acción de por sí ya es un título de valor, ya está en la norma establecido, pero nosotros con los fideicomisos, ¿qué hacemos? Un fideicomiso es un contrato donde hay un fiduciante, es como el trust. Yo no sé si por ahí me estoy yendo a algo más específico, pero trato de explicarlo simple. Si no se entiende, después me avisan. Pero en el fideicomiso hay una persona que aporta algo, o sea, por ejemplo, estamos aportando dinero, que son los fiduciantes, a un patrimonio y me llevo, que lo va a administrar un tercero ese patrimonio, y después me llevo la utilidad o me llevo el departamento, la unidad, el inmueble o el metro cuadrado.
no es que me lo llevo y tomo la posesión. Este administrador, que es el fiduciario, puede rentarlo y nos va dando mensualmente el proporcional y después puede venderlo y me da el proporcional de los derechos que tengo sobre el inmueble que se construyó o se compró y se mejoró. Entonces, pongo plata, lo administra un tercero y me da el proporcional de la renta mensual si se alquila o de la venta. Ese es más o menos el esquema. Yo tengo mi token que representa el beneficio, el derecho al beneficio. Yo ese beneficio lo puedo vender P2P, no lo puedo vender en un exchange, porque si lo vendo en un exchange es security y es oferta pública. Pero puedo venderlo P2P. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para que no se considere eso valor negociable? No puedo decir ni en los términos de condición ni nada que eso es libremente transmisible, porque si es libremente transmisible es un valor negociable. Lo que tengo que hacer es que no sea libremente transmisible el token. Pero acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy limitando las funcionalidades del token. Porque el token, ¿qué me da? Me da la propiedad, que yo lo pueda vender, que lo pueda poner como colateral. Todo esto hace que yo eso no lo pueda hacer hoy por hoy. ¿Por qué? Porque la regulación no me lo permite. Y si quiero, cuando salga la regulación más específica que permita todos estos efectos, me va a exigir el cumplimiento de las normativas de las instituciones financieras, porque va a ser un security. Que tampoco es algo para decir, no me meto en este negocio, simplemente saber que hay reglas más estrictas. Si yo lo que tengo es el token de un utility token, no tiene para nada esta negociación. Puedo hacer oferta pública sin problema. ¿Por qué? Porque no es una oferta pública de valores negociables, es una oferta pública de un producto o de un servicio. Yo no tengo una expectativa de ganancia con eso, sino una contraprestación. Compré un utility y tengo como contraprestación un servicio o un producto, pero no estoy especulando en ganar dinero con eso. No sé si más o menos queda claro, era un tema medio complejo eso para explicar. Bueno, esto es lo que venimos hablando, la importancia de una buena regulación. Ok. Disculpa, Ana, voy a parar un segundo para la grabación, si no Julio después me regaña. Entonces, vamos a hacer un pequeño, vamos a parar la grabación, la vamos a volver a hacer. Y no sé si tengan preguntas, es muy importante lo que nos acaba de comentar Ana, por lo menos este tema del KYC y las regulaciones del GAFI. Normalmente uno como que quiere esquivar esa parte, pero yo creo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que es mejor hacerlo. Creo que ganas más haciéndolo y reduce riesgos haciéndolo que dejándolo de hacer. Sobre todo hoy que el KYC uno lo puede tercerizar de alguna manera. Hay un montón de plataformas que prestan ese servicio y tampoco es tan complejo hacerlo. Yo creo que el KYC es un must, o sea, es como el de mínima. Uno puede decir, no quiero decir esto, no estamos grabando, ¿no? Espera, dejo de grabar, espera.